Bueno, como siempre, un placer estar en esta institución. Estamos en el Policlínico Central de Crami. Hoy tenemos una entrevista especial con la doctora Ana Laura. Siempre nos encontramos en marzo. A propósito, ella va a tocar el mismo tema. Estamos con la doctora muy conocida, gran amiga de la casa. Ella hace años que va a nuestro programa. Es gastroenteróloga, endoscopista y además estás en el comité de prevención. Sí, soy la coordinadora. La coordinadora. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y poder compartir una tarea que hacemos día a día y crecemos cada día. Y como decía Olga, yo soy la coordinadora del programa de prevención de cáncer colorectal en la institución desde hace unos cuantos años y como cada mes con más fuerza en lo que significa la prevención. Bien. Y bueno, y el motivo nos motiva estar acá y transmitiendo algunos conceptos que el próximo mes de octubre es un mes importante, muy importante para nuestra institución. Celebramos nuestros 60 años. Y bueno, y una de las actividades que nos proponemos es seguir adelante y transmitir con más énfasis espíritu de prevención, porque la medicina actual se basa en la prevención, ¿tá? Y acá estamos con una patología que es el cáncer colorectal, que es una patología que se previene. Entonces, desde la coordinación y las autoridades de la institución me han pedido que en este mes de qué manera podemos llegar a nuestra comunidad, a nuestros socios, pero principalmente, pero a toda la comunidad de Las Piedras y nuestro departamento, con un mensaje claro y llegar a la concientización sobre esta patología. Bien, estaba leyendo un poco del material que me mandaste sí. y asusta un poco lo que es el tema de los índices en nuestro país. Exacto, ¿no? O sea, sabemos que es un grave problema sanitario, que el cáncer colorectal ocupa uno de los primeros lugares en su incidencia y mortalidad. ¿Y Uruguay y Uruguay, sí, o sea, Qué yo increíble. tengo algunas cifras para compartir que creo que el oyente cuando se enfrenta a esta realidad tiene que decir, tengo que salir a mi médico de referencia a pedirle que me haga un screening, ¿verdad? Porque sabemos que en Uruguay se diagnostican unos 1.500 casos de cáncer colorectal, ¿tá? Por año, ocurriendo un 90% en personas mayores de 50 años. Entonces ahí ya vamos pensando cuál es la franja etaria a la cual tenemos que enfocarnos a prevenir, ¿tá? Y fallecen por esta causa 900 uruguayos al año. Impresionante. Entonces, si es un cáncer que se puede prevenir, que si nosotros actuamos precozmente podemos salvar de esas 900 un 90%, estamos hablando que tenemos una herramienta en nuestras manos que la tenemos que transmitir, tenemos que trabajar con la comunidad, tenemos que trabajar a todos los medios, ¿está? Para decir, prevengamos, son 900 personas que se mueren al año por una patología prevenible. Sí, es una locura. Entonces creo que eso es lo que nos convoca. Ahora, ¿no? ¿qué nos pasa? Bueno, lo que nos pasa, algunos datos, por ejemplo, constituye entre las causas de muerte por cáncer, el cáncer colorectal ocupa en la mujer, luego del cáncer de mama, y ustedes saben la movida de prevención que hay en cáncer de mama, el segundo lugar. O sea que imaginen todo el camino que tenemos que recorrer para llegarle, porque ahora habitualmente una señora sabe que se tiene que hacer una mamografía por año y no se discute. O sea, a nadie se le ocurre no hacérsela. Exacto. Bueno, ¿cuánto tenemos que trabajar para llegar a que toda nuestra población entre 50 y 70 años tenga la conciencia de que se tiene que hacer el estudio que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Bien. Y en el hombre, luego del cáncer de pulmón y de próstata, ocupa el tercer lugar, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que, dónde se basa esto? Es una enfermedad donde los factores medioambientales y genéticos están muy presentes. ¿Cuál es el factor que podemos actuar? En los factores medioambientales y dietéticos, ¿verdad? Porque todo lo que viene por la rama de genética es un factor no modificable, ¿está? Entonces, ¿cómo hacemos esa prevención primaria? Bueno, con algunos elementos, con cambios de hábito. Bueno, pero partamos de la base de que si tenés antecedentes genéticos, sí o sí tenés que hacerte el examen. Sí, señor. Entonces, me parece que eso es muy importante, porque eso tener en después cuenta. vamos a las indicaciones del FECATES.
Entonces, vamos a repartirlo, vamos a dejarlo bien claro. Tenemos un screening general de un paciente donde no tiene ningún factor agravante, por decirlo de una manera, tiene que después de los 50, y ahora los plazos están en revisión, si no va a ser 45, si no va a ser 75. ¿Por qué? Porque es una neoplasia que cada vez se nos viene en la edad más corta, ¿tá? O sea, nosotros, bueno, como ustedes saben, yo hago endoscopía también, y estamos viendo cada vez más cáncer de colon en personas más jóvenes, gente más joven. Entonces, eso es lo que las autoridades sanitarias están llevando a pensar. Y el screening no tendría que empezar a los 45, porque después tenemos los datos, volcamos los datos. Entonces, quiere decir que ya el cáncer de colon de 60 a 70 ya está en el 50 cerquita, ¿tá? Entonces, esos pacientes tienen que ir a un screening, y el screening es con el FECATES. Ajá. El FECATES es un medio inmunohistoquímico que detecta sangre oculta en materia fecal. O sea que el paciente no se da cuenta que tiene un sangrado. Separamos el grupo de pacientes, que ese es otro paciente, no es el paciente del screening. El paciente que viene y consulta en la consulta porque tiene un sangrado rectal no entra en el screening. Estoy hablando del paciente sano que viene a hacerse ese chequeo, ¿tá? Que viene y que tiene que pensar que más allá del perfil lipídico, la glicemia, la función renal y el chequeo en este momento incluye el FECATES. Bien. El FECATES es obligatorio en toda la población nacional. O sea que el médico de referencia lo incluye en la rutina, digamos. Exactamente. Es más, como ustedes saben, la institución ha adoptado la herramienta de la historia clínica electrónica como documento válido de la asistencial, y nosotros en las fichas de los pacientes entre 50 y 70 años, aparte de los factores de riesgo, hemos puesto específicamente un ítem que dice FECATES, sí o no. Al médico ya ahora ya no es que porque hay médicos que no le pedí el FECATES, no. Si el FECATES no está solicitado, la historia clínica no se cierra. Perfecto. ¿Tá? O sea que FECATES, ¿lo pido o no lo pido? Y si lo pido, lo tengo que poner en la historia clínica que lo pido, ¿tá? Y después ese resultado, si no se computa en los resultados, te salta una alarma y dice, acá tengo un resultado de un FECATES. O sea que le hemos dado herramientas a los médicos para que realmente no se nos pase. O sea que ahora hay una conciencia a nivel asistencial, estamos creando conciencia en nuestros pacientes, y luego hay que poner el resultado del FECATES. Y bueno, y si no lo pido en la historia clínica, no la cierro si no pongo los motivos por el cual no lo pido. Por tanto, los médicos no tienen otra. Tenemos que hacerlo y hacer las cosas bien. Bueno, estamos hablando de esa población de screening, que es la población de prevención. El paciente con síntomas, creo que no es el momento de abordarlo ahora. El paciente con antecedentes familiares, ese paciente merece una consulta especial, porque tenemos que saber a qué edad. Primero, el grado de parentesco del familiar, no es el abuelo, el tío, el cuñado, hay parentesco de primer grado, claro. Ese parentesco de primer grado, tenemos que ver bien la edad en la cual se diagnosticó, porque ahí cambia la estrategia. Si un paciente tiene un papá que a los 50 años se le diagnosticó un cáncer de colon, a los 40 años se tiene que estar haciendo una endoscopía digestiva, ¿tá? O sea, hay pacientes que hay que ponerle un pienso especial y que no es la estrategia de la computadora, tic, 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 el checklist. Bien, perfecto. O sea que no dejaríamos de lado el FECATES y iríamos directamente al estudio. Sí. Y bueno, ¿qué decirles del FECATES? El FECATES es un test rápido que se hace en el domicilio, que después sí que llega al laboratorio. El laboratorio tiene pautas especiales de cómo procesarlo, y por suerte en el laboratorio de CRAMI tenemos la seguridad de que el FECATES que estamos usando, o sea, es un test inmunohistoquímico, tiene un nivel de corte muy seguro. ¿Por qué? Porque nosotros desde el servicio de endoscopía, cuando nos viene un FECATES positivo, tenemos un 90% de FECATES con patologías. Y de esos FECATES positivos tenemos una alta chance de encontrar un pólipo. ¿Qué pasa cuando ese FECATES es positivo? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, un FECATES positivo es indicación de una colonoscopía. Perfecto. Siempre y cuando el paciente tenga las condiciones para hacerse una colonoscopía. O sea, pero FECATES positivo es igual a colonoscopía. No es igual, lo repito y veo qué pasa. No es igual, lo guardo en un cajón. Y para eso, el Ministerio de Salud Pública tenemos una meta. ¿Qué quiere decir?
desde la coordinación de todo este engranaje que ustedes ven es muy importante. Lo primero es el paciente y la voluntad que tenga el paciente de traer el FKT, Obviamente, ¿verdad? obviamente. Después, el ministerio nos pauta. Desde que nosotros tenemos un FKT positivo a la colonoscopía tenemos tiempo para cumplir, ¿tá? Por eso en CRAMI tenemos todo un sistema que cuando nosotros tenemos un FKT positivo hay todo un sistema, sabemos que ese paciente tiene que tener, si la colon es bajo anestesia, una consulta anestesista de prioridad, ¿tá? O sea, todo el sistema está armado para que ese paciente, si tiene la voluntad de hacerlo, se tiene que hacer en determinados tiempos. O sea que ese paciente va por un carril de consulta con anestesista antes. Y desde el servicio de endoscopía tenemos armado un sistema asistencial con un asistente de endoscopía que es la que se encarga de ver los FKTs del mes de junio. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hicieron? ¿No tienen consulta con anestesista? ¿Qué pasó? Ah, porque fue al cardiólogo. Bueno, entonces ese paciente se va al cardiólogo, primero está el cardiólogo. O sea, tenemos un seguimiento donde te puedo decir que tenemos individualizado los pacientes FKT positivos y tienen la prioridad en la colonoscopía. La institución ha tenido la apertura de habilitar más números de anestesistas, tenemos más consultas bajo anestesia de colonoscopía. Las colonoscopías, bueno, cada vez más se hacen bajo anestesia, tuvimos en cuenta en habilitar más consultas. Hay pasos que se nos están escapando, que es, por ejemplo, lo que les acabo de decir. Cuando un cardiólogo dice, bueno, este paciente todo bien, pero yo para poder hacer una anestesia, bueno, casos que van aparte. Sí. Pero en suma hay un mecanismo de contención y de coordinación para que estos FKT se hagan lo más rápido. Y si no vienen, lo llamamos y le preguntamos, ¿y por qué no vino? Y para eso tenemos todo un sistema en la institución que captamos, porque nos damos cuenta, tenemos la plena conciencia que ese FKT positivo tiene que ser nuestro en el consultorio de endoscopía, le tenemos que hacer la endoscopía. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, hemos aumentado notablemente el número de FKTs, de esos FKTs que antes hacían 10, 20, ahora estamos haciendo 120, 130 FKTs, el 10% son positivos. Increíble. ¿Tá? Y de esos 10% positivos, 90% tienen patología. Y de esos 10, un cáncer seguro encontramos. Y les contaba que el test que usamos acá tiene un nivel de corte buenísimo, que sabemos que cuando es positivo, nosotros nos tomamos nuestro tiempo porque el pólipo casi siempre lo encontramos. O no, patología diverticular. Y bueno, y después podemos seguir contando de las patologías que encontramos, pero apunta a eso. Ese FKT positivo tiene que ser visto por el endoscopista en una colon. Bien, vamos a compartir una pequeña pausa y a la vuelta algo muy interesante para toda la gente que está mirando, que es la persona que tiene 15, 20, 30 años, dice, bueno, ¿cómo trato de salvar de este tipo de Hablamos enfermedad? de eso. ¿Te parece? Hacemos pausa y venimos.